Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio, este podcast que es de ustedes, Partos y Filtros. Y el día de hoy tenemos a una invitada muy especial que hablará sobre justamente la fotografía de parto. Mi nombre es Félix Molina, soy ginecólogo y el día de hoy me acompaña Brenda Ramírez Dura, compañera de trabajo. Bienvenidos a todos, gracias por estar aquí. Y tenemos a esta invitada que es una persona maravillosa, muy creativa, Albany Álvarez, es fotógrafa de partos. Sí soy. Albany la conozco desde hace más de 10 años aproximadamente y recuerdo que cuando en primera instancia nos conocimos y platicamos un poquito, realmente yo no sabía que este tipo de posibilidades existía aquí en Yucatán, ¿no? Y se me hizo algo muy interesante e innovador, ¿no? Pero bueno, vamos a platicar un poquito más sobre ti, Albany. ¿Cómo es que llegas a este camino? Digo, habiendo tantas ramas en la fotografía, en bodas, en eventos especiales, en publicidad, Nacimientos. ¿cómo es que dices, yo me quiero dedicar a esto? Bueno, la realidad es de que a mí siempre me ha gustado como fotografiar a la gente. Siempre me ha gustado como la parte documental y sí quería hacer bodas. Cuando yo decidí hacer algo en fotografía y dedicarme a hacer algo de foto, dije, bueno, ok, quiero hacer bodas. Estaba, para ese entonces, 14 años. El movimiento de bodas era muy grande. Entonces yo me acuerdo haber ido a un congreso de fotografía de bodas porque dije, bueno, ya tengo que estudiar esto. Y una amiga me dijo, oye, encontré esto en una revista que creo que te podría interesar. Y vi en esa revista este artículo de una fotógrafa que hacía bodas también, pero que de repente vi y era una foto de una chica en labor de parto. Bueno, que no entendía que era labor de parto realmente. Era como una chica en una pelota con un gotero, ¿no? Supongo que hay oxitocina o algo. Y su pareja abrazándola y como que ella haciendo como un gesto como de dolor, ¿no? Y dije, ay, no mames, ¿qué es eso? Y lo vi y decía fotografía de parto. Y yo lo vi y dije, güey, esto quiero hacer el resto de mi vida. Ya no quiero hacer bodas, no quiero hacer nada más que esto. Digo, y sí hago bodas, ¿no? Pero como me clavé mucho con la idea de esto podría ser mío, ¿no? Mi camino, ¿no? Y como hice todo lo posible para llegar a ese momento. Siento que muchas de las cosas o muchos de los eventos que me pasan en la vida han sido de una manera muy orgánica y todo se acomodó para que yo llegara a hacer fotografía de parto muy fácil en Mérida. Y no fácil de convencer a los clientes, sino a mis clientes, sino a estas nuevas parejas, familias, sino más bien armar un equipo que te abriera las puertas y confiara en tu proyecto, visión, etcétera. O sea, una dula me abrió como la posibilidad, sí, o sea, me parece increíble tu proyecto, hagámoslo, ¿no? Y yo no tenía idea tampoco de qué hacer. O sea, nunca había entrado a un parto, no sabía cómo funcionaba. O sea, tu aproximación a la maternidad hasta ese momento era tal vez algunas cosas básicas, porque si no mal recuerdo, tú tienes igual ahí una experiencia también como dula. Sí, o sea, mi experiencia con los niños, yo siento que he sido bastante cercana como a los niños y yo fui a Estados Unidos a estudiar fotografía y a hacer au pair, que es como de niñera. Entonces el acercamiento como a los niños y a los bebés siempre ha sido muy fácil en mi vida. Y luego cuando sucedió esto de acercarme como a estas chicas y empecé yo a hacer fotografía de parto con estos nuevos clientes y estas nuevas familias que confiaron como en una visión que inexistente, porque era una visión súper inexistente, porque ni siquiera sabía yo si era capaz de hacerlo. Pues fue que se dio al mismo tiempo que ellas se embarazaron, o sea, las dulas que trabajaban en el centro se embarazaron al mismo tiempo. Iban a parir tipo en septiembre y me dijeron, o sea, ¿quieres ser dula?
Y yo así como, o sea, precisamente quiero. No, pero les echo la mano. Ella me ayudó a como pues a pagar el curso, ¿no? Y empecé a ser dula. Me duró tal vez ser dula no más de un año. Como que les ayudaba a ellas en su proceso de crianza. Pero yo dije, güey, esto no es lo mío. Uh-huh. Y yo me acuerdo precisamente, y se lo he contado a Brenda, que yo cuando vi trabajar a Brenda de dula, cuando yo estaba en el proceso de ser dula, le dije, güey, si yo no puedo hacerlo de Brenda, como lo hace Brenda, tan específico y tan dedicado, no quiero ser dula. O sea, yo no puedo entregarle porque para mí el contacto físico es muy difícil, ¿no? Entonces era así como masajearle los pies a una mamá, era así como, ¿por qué estoy haciendo esto? Así. Pero independientemente de eso, bueno, cada una de nosotras tiene, vamos a decirlo así, una manera de guiarse durante el parto, ¿no? No, totalmente. Y toda es, vamos a decirlo así, válida mientras acompañes de manera cálida y respetuosa a la madre, Estoy de acuerdo, obviamente. Y siento que eso me ha ayudado a mi trabajo actualmente. Justo en eso quería centrar, ¿no? Porque creo que fue como ese preámbulo para poder comprender el ambiente, ¿no? De un parto y de esa forma tú poder como... Yo veo tus ojos como esa cámara que tú captas cada imagen, ¿sabes? Uh-huh. Entonces siento que visualizas o empiezas a visualizar los partos como dula, pero a la vez en tu cuerpo hay como esa cámara fotográfica que empieza a tomar esa esencia, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo fue esa primera vez en la que tú te involucras en un primer parto y empiezas a trabajar como esa fotógrafa de partos? Me acuerdo que fue un parto que en retrospectiva, bueno, o sea, yo no sabía que me iban a dejar entrar a ese parto para empezar. O sea, yo iba a la aventura de ver si esta vez, porque yo ya tenía como otras experiencias en las que no me habían dejado entrar. Y en esta fue como, yo esperé mucho tiempo. Yo llegué a las 6 de la mañana. Ellos me hablaron a las 4 y me dijeron, vamos a ir a las 6 al hospital. Y yo a las 6 yo estaba ahí, mochila, ready, ni habían llegado ellos. Y yo no sé qué voy a hacer. Esperé de 6 a 3:30 de la tarde en la sala de espera para que me dejaran entrar. Wow. O sea, a ver si me dejaban entrar, más bien, ¿no? O sea, como que fui a comer y luego regresé. Y dije, pues es que no sé, tampoco... Esa es la diferencia en cuando tienes experiencia y no... Porque yo no sabía qué sucedía. Iban a ser rápido, iban a ser lento. Claro. ¿Qué está pasando en el quirófano? ¿Qué está pasando en la sala de parto? ¿No? Entonces, pues me quedé esperando y llegó el papá y dijo, ¿qué pases? Y yo, ¿qué? ¿Voy a pasar? Y ya, y me pusieron las pijamitas, y llegué. Y en retrospectiva, la verdad, siento que ese parto fue uno de los más violentos que he visto en todos los partos que he hecho. Bueno, hay muchos violentos, pero uno de los más violentos hacia la mujer. Pero yo no entendía que eso era violencia. Yo decía, pues así es, ¿no? O sea, como decirle cosas horribles a la mamá. Pero al mismo tiempo yo sí sentía como la necesidad de que no estaba bien. Y yo pensando como... Hasta le decía, Mónica, todo va a estar bien. O sea, yo desde lejos tratando de que también ser un apoyo extraño, emocional para ella. Y al final nació y yo, pues duró, yo creo que me quedé hasta a las 8 de la noche. Y dije, sí, o sea, y sentí como esta adrenalina de, sí, o sea, esto es lo que quiero hacer. O sea, esto sí, está padrísimo, me encanta. ¡Ah! Y fui a comer sushi y a celebrar y no sé qué, y en eso me hablan otra vez a otro parto.
Me dijo, ¿tienes otro parto? Y me dijo, pero ya tienes 6 de dilatación, ya tienes que venir. Y era en otro hospital. Y Entonces corre. fui. Pero yo dije, pues si duró de 6 de la mañana a 8 de la noche o 6 de la tarde pues también el otro, ¿no? Claro. Y le dije, bueno, pues va. Entonces pagué, o sea, tranqui, ¿no? Y me hablan así, tiene 9, si no vienes, no llegas. Así, pisarle, llegando, así me bajo, me quito los zapatos, o sea, me estacioné en donde no debería estacionarme, llegué y así, ¿dónde está la sala? La primera vez que llevaba al hospital, al SEM, estaba, ¿dónde está la sala de labor? Así, güey, así, corriendo para que naciera en 10 minutos, Wow. ¿no? Y ver también un parto muy diferente, Ok. un parto más amoroso, un parto con más delicadeza, ¿no? Y decir, güey, ok, sí, de esto se trata, ¿no? De que mi primera vez me enseñó a darme cuenta que los partos son diferentes, que los partos pueden ser amorosos y pueden ser violentos, ¿no? Pueden ser cortos, pueden ser largos, ¿no? Y pues sí, eso. Pero te dio ese clic de decir, esto es lo mío. Sí, total. O sea, sí dije, esto es lo mío. O sea, que me llamen a las 2 de la mañana, lo que sea. La verdad es que le da un poco de aventura y vida Claro. a mi trabajo. Digo, no tengo tantos como tú, verás, pero cuando tengo está... Digo, cada vez a los años se vuelve un poquito más difícil, pero Sí, ya te das cuenta, ¿no? ya no tengo 26 años, ¿no? Sí, sí pesan los añitos. Sí. Pero, pues prácticamente yo creo que tú fuiste pionera en este rubro aquí Sí. Sí. En Mérida. ¿no? Ujú. Porque Fui la primera. no recuerdo a alguien. Ahorita ya hay más, creo que hay algunas otras profesionales que se dedican a esto, pero prácticamente te tocó a ti empezar desde cero, así Sí. literalmente, porque una cosa que es una realidad es que entrar a una sala de partos es una cosa súper privada. No solamente por la pareja, sino porque también te adentras a justamente eso que decía Albany, al meollo clínico, a la parte de lo que sucede en un quirófano o en una sala de partos. O cómo se vive ahí Y adentro. Sí. muchos profesionales de la salud no se sienten cómodos con ser observados y mucho menos con ser documentados en sus prácticas, ¿no? Y eso es muy bonito, de cierta forma, para las mamás, porque en cierta forma igual creo que al ser una observadora más en este proceso, vamos a decir, imparcial, pues yo creo que también estás protegiendo a la mujer justamente de que algunas técnicas, cosas que se hacían que no se deben de hacer actualmente, pues se dejen de hacer, ¿no? O sea, justamente, Sí. ¿no? Eso es muy padre, Albany. Pero bueno, vamos a pasar a un siguiente tema, enfocándonos un poquito más en este proceso con la familia, ¿no? Cuando tú vas a estar con una pareja y empiezas a preparar todo este proceso, ¿cómo inicia este camino? O sea, ¿cómo abordas cómo es el proceso desde que te conocen prácticamente? Bueno, primero que nada, yo creo que fue bien difícil para mí escarbar todo ese camino o machetear, como yo digo, como el camino de maleza, Sí. ¿no? Para mucha Despejar gente. el camino. Sí, siento que sí fue un logro, tal vez después de empezar fotografía de parto, llegar a los 5 o 6 años y decir, ok, ya solo me contratan para esto, ¿no? Porque antes era así como, ay, pues tratar de convencerlos con maternidad, ya sabes. Para que, a ver si se animan para hacer fotografía de parto. Pero cuando empecé a sentir que la gente empezaba a ver mi trabajo y decía, sí, esto es lo que quiero, y ver el valor de la fotografía, ellos me ven en Instagram, antes Facebook, y ahora pues siento que pues ya hay bastante gente que de boca en boca me puede ayudar, ¿no? O sea, como ustedes que hemos trabajado, no sé, 10 años, ¿no? Juntos y que me han ayudado muchísimo como a, ¿no? Tener las fotos aquí, ¿no? Como esta manera de enseñarle a la gente que este no es un
que es un espacio también seguro, ¿no? Y de recuerdo importante, ¿no? O sea, como el valor de plasmar este evento, que es único, ¿no? Porque siempre digo, pues te puedes casar 5 veces si quieres, ¿no? Puede ser la misma boda, los mismos planes, los mismos, ya sabes. Pero dije, nunca vas a tener un bebé 2 veces, ¿no? O sea... Nunca va a ser el mismo. Nunca va a ser el mismo, son experiencias diferentes, ¿no? Entonces, pues así, o sea, siento que siempre ha sido como de boca en boca. Y este proceso, y es que es algo muy íntimo, el hecho de poder, porque cuando platico con las mamás sobre esta posibilidad, sí noto enseguida que algunas personas a lo mejor sienten una penita, ¿no? De que no, yo no podría verme en una fotografía del parto. A otras les intriga de, a ver, ¿cómo es esto? Explícame cómo está. Y otras así ya vienen con la idea de, yo quiero mi fotografía de parto, ya sabes. O sea, porque a lo mejor han tenido una experiencia previa de un nacimiento o bien han visto. Yo creo que visualmente es importantísimo que se echen un clavado a tu Instagram para que vean justamente, pues, qué bonito se ve. O sea, qué increíble es tener eso a la mano y esos momentos así en corto y que tu hijo o tu hija en un futuro puedan ver cómo llegaron a este mundo, ¿no? Sí, Claro. y que además es espontáneo. O sea, algo que hay que recalcar de la fotografía del parto y que es muy valioso es que no estás frente a una cámara y, ay, a ver, sonríe, a ver, mírame, a ver, ponte así. No, sino hay que tener esta, no sé cómo decirlo, sensibilidad para captar el momento de la imagen o la fotografía de cuando una mamá está abrazada a su esposo, cuando se dan un beso, cuando tiene una sonrisa, cuando obviamente hay un gesto de dolor. O sea, plasmar cada uno de sus gestos o sentimientos o emociones no es cualquier cosa. O sea, no es una pose de por medio. Al contrario, es un proceso totalmente natural y transparente en la fotografía, ¿no? Sí, pero eso mismo lo hace muy vulnerable. Claro. Y eso mismo le asusta a la gente. Es más fácil sentir control al decir, oigan, pónganse y sonrían o hagan esta pose y sentir que tienes el control de eso. Que la gente que dice, mierda, ¿cómo me vas a fotografiar en bolas? ¿No? O despeinada, o sin despeinada, maquillaje. o cualquier cosa, ¿no? Sí, claro. Y yo creo que es importante que la gente sepa y yo estoy consciente que la fotografía de parto no es para todos. Sí. Y que no todas se sienten cómodas y que entiendo perfectamente, pero he trabajado 14 años haciendo esto y yo sé cómo lidiar con esos momentos en los que sí siento que son momentos íntimos en los que yo no necesito estar ahí, ¿no? Y soy muy cuidadosa. Sí. Ninja. Soy ninja. Es ninja. Esa mujer es ninja. Cuando vas a de parto ni te das cuenta de que está ahí. De repente cuando... Bueno, yo creo que es algo que me gustaría ahorita que me dijeras un poquito. Cuando tú entregas las fotos a la mamá y tienes esa entrevista en que vas a hacer este cierre, ¿no? del trabajo que elaboraste, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando hablo con ellas en la consulta y hacemos este mismo cierre, pero de las experiencias y de las sensaciones que vivieron, pues hay cosas que ellas no recordaban que sucedieron o que de repente tal vez minimizaron o no sé. Imagínate cuando tienes este mismo momento con ellas y ven sus fotos. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes tú en eso? ¿Cómo ves la reacción en ellas? Justamente. Sí, bueno, primero con respecto a lo de ninja, yo siempre les digo a mis clientes que me van a ver, que sí puedo ser ninja en la foto, pero en la persona soy un cuerpo que existe dentro del momento, ¿no? Y que yo lo que intento hacer es crear esta confianza primero con ellos para que ellos se sientan pues sí, seguros de que yo no voy a invadir su intimidad, exacto. Pero lo que sí es cierto es que hay cautela, mucha cautela,
¿no? Porque a pesar de que tienes tu equipo, tu cámara, ¿no? O sea, creo que cuidas mucho también ese ambiente, ¿no? Procurando justamente no, vamos a decirlo así, desentonar de lo que se está viviendo en ese espacio. Y por eso sí es cierto lo que dice Félix, de ser un ninja, ¿no? Porque un ninja es silencioso, cauteloso, cuida, ¿no? Sus pasos para no interrumpir, para no romper con eso que se está viviendo en esos momentos. Y eso no cualquiera lo logra. No, eso es experiencia. Pero sí he sentido que he roto varios momentos. ¿Sí crees? Pero no a mal. No. O sea, no a mal. No. O sea, no estoy diciendo romper hacia mal, sino es un rompimiento de cuando ya se dan cuenta que estoy ahí. Ya. Y ahora sí, yo soy parte. Me preguntan cosas como, ¿tú qué opinas? ¿No? Yo creo que no es que lo rompas, yo creo que es más, bueno, la parte que dijiste de integrarte y de hacer este como lazo o este vínculo con la Sí. pareja antes de, Bueno, sí, creo tienes que razón. es como que un punto determinante en esto, ¿no? O sea, no es como que vayas allá a fotografiarte para tu escuela, tu certificado, ¿no? O sea, que no Sí. conoces a la persona y que pues Claro, claro. te da pena porque te sonríe y te ¿sabes? Sí. No, en esto de la fotografía de parto, obviamente, el vínculo que se establece antes de hace que, pues como nos pasa a nosotros en cierta forma, Exactamente. que no seamos extraños, sino que seamos parte de ese evento. O sea, creo que, y imagino que las parejas nos conceptualizan a todos los que trabajamos con ellos como una parte necesaria, ¿no? Claro. Y si bien, como dices, a lo mejor se rompe esa invisibilidad, porque la verdad es que nadie te nota cuando estás en el trabajo de parto. Sí. Las mamás están en su rollo, Sí, los sí, papás sí. están en su rollo, no están mirando a la cámara, no están enfocándose en dónde estás, y tú estás buscando ángulos, estás buscando espacios por donde justamente respetar esta privacidad, pero al mismo tiempo mostrar lo que está sucediendo de una manera que además no es una forma explícita como tal, sino es una forma, pues es que es artística prácticamente, ¿no? O sea, porque no es lo mismo tomar la cámara de un bebé que está por nacer así directamente que la forma en que tú abordas justamente, cuidas la iluminación, cuidas el ángulo, cuidas justamente lo que está rodeando para dar algo que quieres mostrarle a la pareja, ¿no? Y que si te quieres que vean. preguntan, la realidad es que yo creo que te toman, como bien dijo Félix hace ratito, como parte del equipo. O sea, yo sí, en el momento que lo dijiste, visualicé esto, digo, pues es que a mí también me preguntan, oye Brenda, ¿y qué hago? ¿No? O Sí, cómo claro. ves. Entonces, es parte de esa confianza también que te tienen a ti, parte de esa familia, vamos a decirlo así, de acompañantes que rodeamos lo que están viviendo y eso es lindo porque siento que te involucran porque tu opinión es importante, no porque rompas el espacio o el momento, Sí. ¿no? Bueno, tal vez sí no era la palabra, pero sí, a eso me refería. Pero volviendo a tu pregunta, que ¿cómo se sienten? O sea, tú cuando se entregan las fotos, o sea, y ellos tienen la oportunidad de mirar, imagino De que mirarse, cosas, ¿no? de mirarse justamente y tal vez hasta reconocerse en momentos que no tenían la conciencia no habían así visto. a superficial, ¿no? Pues yo creo que siempre valoran. Hay mamás que les ha dado miedo ver sus fotos, que las ven semanas después. Sí, ¿verdad? Y Y así es más de, común de lo que parece, ¿eh? "No". Muchas mujeres no ven sus fotos de parto, o sea, ven las básicas, o sea, las de antes y después, pero el evento en sí Sí. Se esperan. se esperan tantito verlo. y para verlo, ¿no? Pues es que es catártico, ¿no? Sí, claro. Y yo siento que verte de esa manera tan animalosa, ¿no? Vulnerable, Vulnerable fuerte. y como con Mamífera. gestos, con, ¿no? Y gritos y lo que sea, sí debe ser como un shock, ¿no? Pero sí he tenido mamás que me han dicho, o sea, nunca me había visto tan fuerte como cuando he visto mis fotos, nunca me he sentido tan amada, ¿no? Por mi pareja. O sea, o ver su cara de... O también lo puedo ver, ¿no? La cara de las parejas, los acompañantes, ¿no? Y verlos fascinados, ¿no? O sea, esto está haciendo mi pareja, ¿no? Y otros muy asustados, ¿verdad? Pero sí, o sea, siento que cada mujer tiene, o cada persona que vaya a parir, tiene
algo que necesita ver, ¿no? En sus fotos y que cada quien va a leer el resultado de esto de una manera muy diferente dependiendo de lo que necesite. Claro. O necesite sanar, o necesite ver, o necesite... Y justamente esa es la pregunta. ¿Tú has visto que cuando justamente están visualizando sus imágenes, sus fotografías o el video que les haces, hay un proceso de sanación en ellas? ¿Hay un cambio? ¿Hay un wow? O sea, yo pensé que era diferente y ahora me veo distinta, más fuerte, más esto. ¿Te han expresado algo así que ha cambiado en su vida a través de ver las imágenes que tú les entregas? Pues siento que sí me lo han expresado, sí me han agradecido también y sí he tenido experiencias como fuertes en las que sí he recibido un feedback, ¿no? En el que no me esperaba, el feedback bueno, ¿no? Y conmovedor. Y más allá, como que a veces yo hago mi trabajo, lo entrego. Y entre el rush de que tengo que entregar muchas cosas, de que tengo otros partos, de que tengo que entregar videos y eso, tampoco me pongo como tan en la sensibilidad. Pero cuando me dan el feedback, ya digo así como, ay, es que esto es muy importante. O sea, ya sabes, como que cuando se te va, ¿no? Y le dije, ay, no, es que esto sí es importante, ¿no? Para la gente, más de que me tardé un mes en editar, ¿no? Es que es difícil la parte de la edición, que es lo más complejo. Es dificilísimo. O sea, seleccionar, como ¿cuántas fotografías tomas en una sesión? Yo creo como unas 2000. Y de esas 2000 tienes que agarrar 100. Mínimo. Sí. y seleccionarlas y y cada foto. Ahora tú eres súper cuidadosa, ya lo he visto que vas revisando y editando y que aquí, que se mueva acá. Y luego Sí. si te piden el video, todo el trabajo, ¿de cuánto tiempo de video puedes juntar en una sesión? No sé. Un chorro, o sea, te llevas un buen y luego Sí. tienes que agarrar los clips para poder armar todo, porque una cosa, como dijiste, tu tipo de trabajo no es únicamente presentar una serie de fotografías, sino una secuencia, una historia de cómo fue el nacimiento de esa persona y cómo fue la transformación de esa mujer. No, Entonces, sí. tienes que reflejar eso, Sí. qué tan el compromiso de la pareja, tienes que Cuidar reflejar ángulos, ¿no? También. pues la dinámica del equipo médico también se ve reflejada. Entonces, cuando ves, porque me acuerdo que me has contado que cuando de repente percibes que el parto está muy medicalizado, tienes que tratar de suavizar de alguna forma visualmente lo que está pasando, ¿no? Y cuando notas esta parte, esta potencia en la mujer en el parto, tienes que también captar ese momento en el cual está ella en su máximo, ¿no? Por decir así. O cuando hay una pareja. Entonces tienes que modular todo visualmente. Sí. Sí. Hay veces que no es necesario modularlo, pero hay veces que, pues sí, ¿no? O sea, hay veces que dices, oye, es que no puedo poner esto. ¿No? O hay veces que son muy rápidos los partos. Y aparte no son mis decisiones, ¿no? Sí. O sea, yo no decidí este equipo médico. Sí. Es como... Entonces es como, ay, tratar de trabajar, ¿no? O sea, y aparte, parto en casa, iluminación, si es de noche. O sea, como toda esa parte de edición de que no todo el tiempo es la misma luz. No es un quirófano que toda la luz es blanca. Entonces todo es como... ¿Y qué tal una cámara que no suene, no? Ajá. O sea, Y tu ahora equipo cámara... además. No, en equipo Sí, es una lana. entonces, sí, En pero equipo es una lana, supongo, es ¿no? una lana. Una lana. No es nada más una cámara No, sencillita, ¿no? no, Tiene que ser claro. una cosa Sí, especial. me acuerdo un cliente que me dijo, ¿pero por qué cobras tan caro? O sea, yo, mira, a ver, ¿cómo te respondo? O sea, tengo que estar De guardia de para guardia, empezar. ¿no? También, pues mis tiempos, ¿no? Y ustedes lo saben, ¿no? Sí. Ustedes saben cómo Pero se aquí- trabajan los partos, ¿no? Y digo, y con más información, pues se puede lidiar con eso, ¿no? Pero cuando tenemos clientes que no tienen esta comunicación con nosotros, No, se vuelve complicado, se vuelve estresante, se vuelve, ¿no? Entonces, desafortunadamente, este tema pues de los costos, a veces como que puede ser que los clientes no vean todo lo que va detrás Claro. No, sí, y no hay trato. de un presupuesto que se les otorga, ¿no? Al final del día no es solamente
pararse en ese momento, es todo lo que tienes que dejar atrás para poder estar en ese día ahí. Es todo lo que tuviste que invertir para poder estar ahí, ¿no? Y todo ese Sí, y conocimiento lente y para esa tener, experiencia. para tener la calidad Claro, también, porque pues no sí. puedo fotografiar con una cámara X. El parto tiene que ser con una cámara muy particular, bueno, o sea, como... y ahora en silencio, porque antes las cámaras tenían el espejo y era así como ¡traca! Ya sabes. Sí. Y era así como, güey, no, o sea, estás en silencio sin labor de parte y ¡traca, traca, traca! Y, güey, No, y ya llegaron las mirrorless y yo así como, ¡silencio! ¡Wow! O sea, y digo, no son baratas amistades, no son baratas. oye, Álvaro, pues ya cuéntanos un poquito para tener claro, ¿cómo es todo este proceso contigo? ¿Cómo empieza? Imagino si recibes un mensajito por el Insta, un WhatsApp, y te dicen, oye, vi tu trabajo y me gustaría que fotografiaras mi parto. ¿Qué sigue después de ahí? Les mando la price list y les explico. Tengo una videollamada con ellos. O sea, es para... Sí, hay gente que es... Si quiero, me Ya. deposita, ¿no? Y hay gente que dice, ay, no sé, pero ¿cómo? Y hago una videollamada con ellos, les explico cómo trabajo, ¿no? Y esta llamada es parte de explicar el valor de mi trabajo, que eso es importante y que lo aprendí con los años de tratar de... Pues no es como para convencer, al fin y al cabo, pues es un negocio, ¿no? Un negocio que viene como de mucho amor y mucho cariño y con mucha conciencia, ¿no? Pero al mismo tiempo, pues es como, pues tratas de decir, bueno, ¿sabes qué? Así es como trabajo y esto es el tiempo que yo te invierto, yo invierto en ti y lo hago con mucho cariño y esto. Pero luego de ahí, pues ellos deciden si sí o si no. Y de ahí, pues ellos me dicen sí o no. Pero si me dicen que sí, pues yo ya estoy en guardia a partir de la semana 37 y medio o 38. Y ya, pues hasta que nazcan me hablan como les hablan ustedes. ¿Cuánto ha sido el máximo de tiempo que has estado de guardia ante un nacimiento? Pues he llegado hasta las 42 y medio. Entonces te has aventado un mes de guardia esperando. Y ese fue, imagínate, fue un parto que me contrataron en Colombia. Ah, cómo no, yo sí lo recuerdo. Y yo decía, güey, o sea, ¿cuándo va a nacer este ser? Y le dije, o sea, estoy aquí. Le dije, bueno, me pagan mis viáticos o lo que quieras, pero estoy así. O sea, me estaban pagando para estar en un departamento, para que me levantaba, iba al gym, nadaba, iba al departamento. Claro, Y luego ya llegaba un momento en que decía, ya estoy aburrido, quiero ir a mi casa, claro. ¿no? O sea, y llegó la semana 42. O sea, ya me acuerdo porque fuimos a platicar con ella. O sea, y ella me dice, es que tengo miedo. Y yo le decía, lo tienes que soltar, ¿no? Y eso es como la parte, ¿no? Esta que hablábamos un poco de la confianza, Claro. ¿no? Y le dije, lo tienes que soltar. Y le dije, ¿estás preocupada porque nosotros estamos esperando? Sí. Déjalo ir. Nosotros estamos aquí esperándote, ¿no? Y empezó labor de parto como al día siguiente o a los 2 días. Y casi no llegamos, ¿no? O sea, Además, rápido. sí, fue muy rápido. Bueno, Sí se pasa. confiaron, se confiaron. Sí pasa cuando estás en espera de ello. Sí, pero yo creo que eso sí, 42. Y en un parto en total, yo creo que he estado 36 horas cuando no sabía. Sí. Cuando empezaba a hacer video y no sabía qué hacer. O sea, era así como, bueno, pues me quedo todo este tiempo, ya sabes, porque necesito mucho material. Entonces, es como, y ahora es como, ay, no me tengo que quedar 36 horas, ¿no? O sea, me puedo... Claro, la verdad es que al final del día se cuenta, es parte del proceso. Se va armando y lo que es fuerte o lo que es, creo que es justamente estos momentos que van alrededor del nacimiento, tanto el antes, inmediato, como el después, ¿no? Porque es muy bonito, porque parte de tu trabajo también muchas veces incluye esta parte de la sesión después del nacimiento, ¿no? La O alternativa. antes. O antes del nacimiento, que también permite como que no solamente captar la emotividad o el evento, como decir, principal de alguna forma, sino que también da una antesala
a cómo la mujer se sentía, cómo se expresaba, cómo se movía con su pancita, con su pareja. Sesiones muy bonitas en la playa. Sí. Pues la historia completa, ¿no? Sí, Claro. sí, sí. El comienzo, siempre los archivos que siempre digo es el comienzo de, ¿no? Y Sí. es como todo el... Y el pozo en casa, ¿no? Que también es muy bonito, güey. Cuando integras a los otros hijos que están ahí, si hay más pareja, las abuelitas, a los... No, es mucho lo que se puede trabajar visualmente con las parejas, ¿no? Sí. Y bueno, y ahora un poquito sobre tus sensaciones. Mis sensaciones. ¿Cómo Tus te sientes vivencias. tú? ¿Te contagias esta oxitocina en el parto? ¿Sientes esa emotividad, esa emoción? Sí, yo siento que comparto. Yo siento que es una emoción y un sentimiento colectivo. O sea, yo creo que es algo que se contagia entre nosotros en el momento, así como la tensión o el estrés, ¿no? Se puede como... pero una de las cosas era que yo tal vez no me consideraba una persona muy sensible y sentía que no era... que la sensibilidad significaba llorar. Porque la pregunta era, ¿y tú lloras en los partos, no? O sea, ¿tú lloras o sea, ¿cómo no podrías llorar en todos los partos, no? La gente que me dije, pues no. Entonces me hacía cuestionarme así, entonces soy una insensible, ¿no? Así. Y cuando me pasó un parto, que la mamá la veía sola y el papá estaba como llenando papeles y esto, y como que la veía súper asustada. O sea, la veía así viendo el vacío, así, iba a hacer cesárea, así con sus brazos extendidos y esto. Ay. Como que me nació nada más llegar y tomarle su manita. O sea, no tenía dula ni nada. Entonces, pues la agarré y volteándola a ver y como que con mi mirada un poco, vas a estar bien, ¿no? Y como que dejar un poco la cámara de ladito y decir, bueno, este es el momento de estar, ¿no? Y ya cuando llegó el papá, pues ya era como el relevo, ¿no? Del apoyo. Y yo empezar a tomar fotos. Y como a la semana ella me escribió diciéndome, oye, muchas gracias por ese momento que me agarraste la mano porque fue muy importante para mí, ¿no? Y como que fue un momento que me pudo calmar en ese momento. Y ahí dije, esta es mi sensibilidad. Sí, Así, no necesito llorar. Claro. Ya sabes, necesito solo observar, ser la persona que observa lo que necesita la gente. sí. ¿no? Y a veces a través de esta, tal vez, no vamos a decirle seriedad a lo mejor, tal vez esta parte de, es que nosotros como profesionales que estamos alrededor de la salud, no es que no queramos o no sintamos, sino que muchas veces nos toca hacer sostén, Eso. ¿no? Entonces, justamente eso que dijiste, a veces nos buscan a la mirada y justamente buscan fuerza. Entonces no puedes dejar una lágrima de ahí tirada y con el moco chorreando porque pues no se vale tampoco, o sea, necesitas darle fortaleza. Y tú... Claro, o sea, Ay, ya van a ser. y detrás de cada una de nuestras profesiones, obviamente estamos llenos de emociones y sentimientos y tenemos una vida personal que además también está llena de cosas, Sí, ¿no? Somos Sí. humanitos. Claro, Sí, o sea, claro. y esta parte de nuestro trabajo en momentos tan fuertes a veces sí es abrumante, ¿no? Sí. Sí es pero bueno. No, o sea, y no solo las mamás, o sea, me ha tocado ser el sostén de los papás. También. ¿No? Y ustedes también, pero, o sea, los papás que los observo y digo, o sea, este güey está perdido. sí. O sea, está asustado y no sabe qué hacer, se siente inútil y así de, ándate, ¿no? O sea, como un parto que tuvimos que dije, ándate a comer, ¿no? Y bajé a hablarle así, ¿qué está pasando? ¿No? Y contándole, dije, o sea, ¿por qué no estás siendo como siempre has sido con ella, ¿no? Le dije, sí, así te ha nacido ser. Y como verlo cambiar su mindset de decir, ok, sí, así puedo ser como, pues, útil. Y verlo subir y ver que era otra persona ahora con ella, ¿no? En el momento del parto. Es decir, o sea, como que tener esta capacidad de los tres, lo digo no solo yo, pero también yo como fotógrafa, ¿no? Que no soy parte tal vez de un equipo médico dentro de lo que cabe, pero pues tenemos
ese valor o esa voz, ¿no? Que podemos alentar a la gente a decir, puede ser esto, ¿no? O sea, como... Pero detrás de eso yo veo ese dulaje también, ese acompañamiento, ¿no? Ese apoyo que a veces es necesario justamente en los momentos, ¿no? Y no necesitas hacerse súper profesional, y no, eso también Digo, es... porque también soy así como soy, dices como, y empiezo como a bromear y digo, coño, ¿qué estás haciendo? No, está Ya bien, sabes. es parte de tu personalidad. Sí, entonces como que eso también relaja un poco, ¿no? Bueno, bueno, ya para poder cerrar en este episodio, te voy a hacer una última preguntita. Dígame. Échala. Si tuvieras que resumir por qué vale la pena documentar un nacimiento, ¿qué podrías decir? Yo siento que, bueno, a mí me hubiera encantado ver a mi mamá parir. O sea, digo, fue cesárea, pero me hubiera encantado ver a mi mamá a esa edad recibiéndome con mis hermanos bebés, ¿no? O sea, pues tenían 4 y 6, ¿no? Cuando yo nací. Y ver, pues no sé, o sea, es como una cosa de ver la época, ver los sentimientos, ver... Estaban emocionados, ¿no? Estaban, no sé, a mis papás, ¿no? En ese momento juntos, no sé. Siento que el valor que yo le otorgo tal vez a este documental o como registro fotográfico y en video es como un patrimonio visual de familia, ¿no? Y que no solamente es para el presente y los papás, sino para las generaciones, ¿no? Mírame a mí nacer. Y siempre he creído que en el psique de cada quien, debe movernos algo muy importante, vernos nacer, que eso es como la raíz de la vida, ¿no? Y saber si también naciste en un momento violento, pues te marca de cierta manera, ¿no? Y es un poco como sanar en la conciencia, ¿no? O sea, como poderte ver y decirte, ok, es que esto sucedió, ¿no? En vez de tener este inconsciente escondido, ¿no? Y no sé, siento que moldea tu cerebro de una manera nueva, diferente. Sí, que al final creo que vemos muchas personas que ni siquiera conocemos nuestra historia de nacimiento. No. Por diferentes circunstancias. Y el tener algo documentado, fotografías, un video, lo que sea, nos permite tener un mayor entendimiento sobre nuestro nacimiento, el cual es muy valioso saber realmente, porque nos ayuda física y emocionalmente y podemos llegar a comprender muchas cosas que suceden en nuestra vida, a veces por el nacimiento. Exacto, estoy de acuerdo. O sea, yo siento que ese es el valor que le doy. Totalmente, pero concuerdo con ustedes, porque la verdad es que es muy bonito. Yo veo a las parejas cuando ven sus fotos y sí, definitivamente. Y cuando ya algunas ya son niños ya grandes y me dicen que piden ver su nacimiento. O sea, me han mandado videos. Están viendo su nacimiento y les puedes explicar y todo esto tan claramente, ¿no? Sí, una clienta también que me mandó videos así de su niña viendo, ¿no? Como su video. Y sí dice así como, soy yo, ¿no? Y yo, güey, qué increíble, ¿no? O sea, qué increíble. Y ver, y ¿cómo se llama? Como desmitificar, ¿no? El parto como algo asqueroso, ¿no? Como algo prohibitivo. Como algo, no, esto no se ve, esto no se, ¿no? Y eso es también el valor que yo le doy a mi trabajo, porque no quiero extenderme, ¿verdad? Pero el otro día y te lo conté, que alguien llegó a mí diciéndome, por tu trabajo pude encontrar al equipo de Félix y pude tener el parto que yo quería. Entonces yo dije, oye, qué bonito poder tener esa posibilidad de mostrar que hay otras maneras de parir y guiar a la gente que necesita ser guiada, especialmente a mamás primerizas, ¿no? Sí. Que dicen, güey, ¿qué es esto? O sea, nunca
había pensado en el parto, nunca había pensado con quién, ¿no? Y siempre se van como con el que vio nacer a mi tatarabuela, ¿no? Y así todo cuadrado la persona, ¿no? Y dices, güey, o sea, eso para mí es muy valioso, poder enseñar las posibilidades amorosas y respetuosas de parir, ¿no? Y alcanzables más que todo. Y alcanzables. Porque realmente pareciera que no hay, pero sí. Sí. Y eso no quiere decir solo parto. Existe. O sea, y de todo, ¿no? Una cesárea humanizada, un parto en caso, la decisión que tomen, ¿no? Pues te agradezco mucho, Álvaro, por No, estar ahí gracias con a ustedes. nosotros. Estoy muy feliz. Por compartirnos esto, por todas tus maravillosas fotografías. Porque recordar es volver a vivir. Definitivo, es bien emocionante. Te pones a ver el Insta, recuerdas los nacimientos, incluso nosotros que somos los profesionales, recordamos cómo nos sentimos con muchas cosas. ¿Cómo no? Sí, llegan muchos sentimientos y emociones. Gracias por tu trabajo. Muchas gracias a ustedes por la Muchas invitación. gracias, Iván, por acompañarnos otra vez y estar aquí Gracias a ti, platicando con Félix. nosotros de todos estos temas tan importantes. Y muchas gracias a todos ustedes por escucharnos, por vernos. Les invitamos a seguirnos en las diferentes plataformas. Estamos en YouTube, en el Spotify ya. También nos pueden encontrar en Partos Sin Filtros. Mi nombre es Félix Molina y nos despedimos por el día de hoy. Hasta luego. Bye, bye. Traca, traca, traca.